Vamos a dar inicio a una nueva propuesta de estas clases de la capacitación en conciencia corporal para el programa Se Mueve Tucumán y para el área de la pausa laboral. En la clase de hoy vamos a abordar la temática de cadenas miofaciales, una temática sumamente importante para todo el abordaje de trabajo postural y que nos va a ayudar a entender un montón de las funciones y completar también esta propuesta de estructura corporal que venimos trabajando. Con esto vamos a entender un poco mejor todo este proceso. Entonces, para comenzar, vamos a tratar de entender un poco la cadena miofacial. Una cadena miofacial es una expresión de una coordinación motriz organizada para cumplir con un objetivo. Y vamos a tratar de entender un poco dentro de lo que es esta cadena miofacial las estructuras de fascias. Entender las fascias nos va a ayudar a entender también todo esta organización facial y sobre todo de la estructura de la cadena. Como me gusta hacerlo siempre es empezando por la definición. En el diccionario médico salvaje se define a la fascia como una aponeurosis o una expansión aponeurótica. A la aponeurosis se define como una membrana fibrosa, blanca, luciente y resistente que sirve de envoltura a los músculos o para unir estos músculos con partes que se mueven. Y define también al tejido conectivo como el tejido de sostén derivado del mesodermo formado por fibras conjuntivas y elásticas. Conjuntivas y elásticas y células. Comprende el tejido laxo, adenoideo, óseo, elástico y cartilaginoso. O sea, todo tejido conectivo es un tejido que conecta a unas partes con otras, que va conectando diferentes tipos de tejidos, o sea, son todos los conectores de nuestro cuerpo. Según estas definiciones, las fascias se puede considerar como una de las formas de tejido conectivo más extenso del organismo. ¿Y por qué decimos eso? Porque el tejido facial envuelve de alguna manera a toda la estructura corporal y está en todo nuestro cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo. La fascia corporal tiene un recorrido continuo. Dijimos recién que envuelve a todo nuestro cuerpo, porque envuelve a todas las estructuras somáticas y viscerales, y funcionalmente también se incluyen aquí a las meninges. Y vamos a tratar de ir entendiendo progresivamente a qué nos referimos con tejido facial, con sistema facial, con la fascia en sí misma y todo lo relacionado para poder desencadenar en la estructura de estas cadenas miofaciales. Este tejido facial no solo envuelve a todas las estructuras de nuestro cuerpo, como podemos ver en esta imagen, sino que las va conectando entre sí, les brinda soporte y determina su estructura. Como dijimos que son como envoltorios de nuestro cuerpo, es como un envoltorio de toda nuestra estructura corporal. Por lo tanto, todas esas estructuras se van generando como tal a partir de esta conjunción y contención que brinda el tejido facial. Además de las funciones de sostener y participar en el movimiento corporal, se le asignan otras actividades, como ser actividades bioquímicas y actividades biomecánicas. Y vamos a entender un poquito más. El tejido facial, por un lado, organiza y por otro lado, separa las estructuras. Se van agrupando como por paquetes, como si fuésemos clasificando por sectores según su función, según su finalidad, etcétera. Entonces organizamos, pero de manera separada para que mejoren esta organización, siempre
hablando de lo corporal. El tejido facial o la fascia asegura la protección y la autonomía de cada músculo y cada víscera, pero también reúne los componentes corporales separados en unidades funcionales y establece relaciones espaciales entre ellas. Por eso decimos que va agrupando y va organizando y va separando según las características propias que tiene cada uno de estos grupos. La fascia tiene la propiedad de garantizar la disposición de los nervios y los vasos linfáticos y la función nutritiva en relación con la sangre y con la linfa. Por eso decíamos que tiene estas propiedades bioquímicas, siendo el medio de transporte entre y a través de todos los sistemas del organismo, porque está todo interconectado en gran medida a través de estas fascias. Se lo puede comparar con las conexiones de la inexplorable e interactiva red global de Internet. Así como nosotros podemos comunicarnos desde aquí a cualquier parte del mundo gracias a esta tecnología de Internet, a través de las redes de Internet, también podemos hacer esta comparativa con las fascias porque podemos conectar todo el cuerpo en este caso a través de este tejido facial. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo como un envoltorio externo, pero este envoltorio en realidad es interno, pero de esta manera se vería internamente nuestro tejido facial. Y así es como se van tejiendo estas redes similares a, a las redes de Internet y va conectando el cuerpo de la cabeza a los pies, de un lado hacia el otro, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Bien, por eso podemos poner como un buen ejemplo esta conexión tipo las redes de Internet. Cada parte del músculo, cada una de sus fibras y fascículos está rodeada por fascia que va conectándose entre sí, formando una sola fascia como una envoltura de recorrido continuo con algunas dobleces que permiten cobijar elementos anatómicos de nuestro cuerpo. Se puede sugerir que el sistema facial determina la estructura corporal. ¿Qué significa eso? Que va agrupando todas estas estructuras internas y dándole de alguna manera la forma a nuestro cuerpo por esta conjunción agrupada de estructuras internas que termina dando la estructura general, como si fuese lo que envuelve todo para que tenga esta forma y tenga esta función. Entonces, el sistema facial es un sistema que forma una ininterrumpida red que controla los componentes de nuestro cuerpo. No es posible mantener un cuerpo saludable sin que exista un sistema facial saludable. Este sistema debiera encontrarse en equilibrio funcional para asegurarle al cuerpo el desenvolvimiento óptimo en sus tareas. Esto significa que es determinante que la estructura facial, o sea, todo este envoltorio corporal, esté saludable en su nutrición, en su hidratación, en su función, para que repercuta directamente en la salud corporal general. Entonces, este tejido bien nutrido, bien hidratado, es un tejido saludable. Bien nutrido, bien hidratado, es un tejido funcionalmente saludable. Quiere decir que va a cumplir su función, que va a estar flexible, que va a ser dinámico y va a tener esta dinámica
corporal necesaria para el buen funcionamiento. Este tejido, si no está bien nutrido, si no está bien hidratado, seguramente esa deshidratación o esa mala nutrición va a hacer que se generen rigideces en su función, alterando y afectando también la función directamente proporcional de todo el cuerpo. La presencia de restricciones del sistema facial y de su estructura interna va a crear incomodidades que interfieren con el desenvolvimiento funcional apropiado. Puede haber una excesiva tensión que genere retracciones o estar demasiado distendido, tanto en esta situación de demasiada contracción o en esta situación de demasiada soltura, generan una afección a nivel funcional de nuestro cuerpo. O sea que entre esta opción corporal o esta opción corporal se encuentra el equilibrio que nosotros tenemos que buscar a través de nuestras intervenciones corporales. Esto puede compararse con estas tres formas de acostarse en una hamaca, esta conocida y típica hamaca paraguaya que sujetamos, en este caso estaría sujetada de un árbol y de otro, lo podemos sujetar de una columna y de otra, etc. Si esta hamaca está demasiado tensa, no voy a tener el confort necesario para un buen descanso. Si la hamaca está demasiado floja, no me va a brindar el soporte necesario para un buen descanso. Por lo tanto, tengo que buscar el equilibrio entre la tensión y la soltura. Entonces, en esta situación de tensión equilibrada, ahí es donde el cuerpo va a estar realmente cómodo y acomodado y en situación de confort. El sistema facial sano y equilibrado, con capacidad de realizar un estiramiento libre y completo, asegura al organismo la posibilidad de realizar un movimiento en su máxima amplitud y sincronizado, coordinado, dinámico, fluido, eficiente, en busca de la máxima eficacia funcional con el mínimo consumo de energía. Así como ya lo dijo hace muchos siglos atrás Leonardo da Vinci, que es una imagen muy característica y proponía conseguir lo máximo con lo mínimo. ¿Y a qué se refería con conseguir lo máximo con lo mínimo? Se refería a tener la máxima amplitud, la máxima funcionalidad, la máxima expresión motriz del cuerpo con el mínimo esfuerzo y con el menor gasto calórico, por lo tanto, con el mínimo consumo energético. Y esto es lo que nosotros pretendemos lograr a través de esta necesidad de un cuerpo equilibrado. Para que el cuerpo esté equilibrado, tenemos que entender todo esto y, por supuesto, entender con la mayor claridad posible lo que hace al sistema facial, al sistema facial en su generalidad, en su particularidad y en su funcionalidad. Entonces, de esa manera, tenemos que tratar de conseguir también que nuestro cuerpo dé lo máximo con el mínimo esfuerzo y el mínimo gasto energético. Pero a pesar de todo esto, es el mismo sistema facial el que puede interferir en un desarrollo normal de los movimientos, porque puede encontrarse restringido y bloqueado. Esto es una de las
principales situaciones que afectan a nuestra postura. Este encontrarse restringido y bloqueado va a dificultar la ejecución eficiente de cualquier tipo de movimiento, mucho más si queremos hablar de movimientos funcionales, ya sea de la vida diaria, de actividades específicas o de la vida deportiva. Y si se considera que el material que forma las adherencias y el tejido de cicatrización es similar a la fascia, aún más. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta esto? En muchas ocasiones encontramos algunas deficiencias o dificultades posturales y cuando empezamos a indagar ya con todos estos conocimientos, haciendo algún tipo de anamnesis a la persona para tratar de llegar a conocer cómo es su desempeño en la vida diaria, nos encontramos que esta persona ha tenido alguna cirugía, por ejemplo. Esta cirugía ha generado una sutura. Esa sutura ha sufrido un proceso cicatrizal. Este proceso cicatrizal ha generado a su vez una proliferación de tejido de colágeno que se ha generado para regenerar esa piel para, propiamente dicho, cicatrizar. Esa cicatriz en algunas situaciones puede generar adherencias de acuerdo a la profundidad de la herida y a cuántas capas de piel o de tejido tengan que cicatrizar. Ese proceso de cicatrización genera retracción a nivel de algunos tejidos. Esa retracción genera, a su vez, algunas alteraciones posturales. Por eso es muy importante indagar si las personas han tenido algún tipo de herida que genere una cicatriz con estas características, sobre todo cuando se trata de cicatrices o procesos de recuperación de heridas que han sido tratados a través de puntos de sutura, para observar qué grado o qué nivel de retracción ha tenido esa herida y empezar a trabajarla, ver la manera de generar separación de esas adherencias, masajearla, devolverle la elasticidad y la funcionalidad para que deje de generar esa retracción que vaya alterando en alguna medida eh, la postura. Bien, entonces, en situaciones en donde hay cicatrices, hay que tratar la cicatriz, no inmediatamente porque hay que respetar el proceso cicatrizal, pero lo antes posible para tratar de evitar estas retracciones a nivel de otros tejidos que puedan afectar o perjudicar la postura. Todo esto hablando de estas alteraciones que se generan a través del sistema de fascias. Según la densidad de este tejido de colágeno, la fascia se clasifica por su función en tejido de unión, de revestimiento, de sostén o de transmisión. Y así es como podemos entender o acercarnos de alguna manera a la importancia que tiene conocer el tejido facial, entender estas funciones y sobre todo abordar un trabajo sabiendo todo esto y en consecuencia de lo que tenemos enfrente, porque ya vamos a saber qué cosas tenemos que observar, como siempre les planteo, qué observamos al mirar, qué nos llama la atención, qué conocemos de eso que estamos viendo y qué podemos evaluar, analizar y responder o dar una respuesta a la persona que acude por ayuda. El músculo es un tejido contráctil que le permite al cuerpo el movimiento,
Y la fascia es un tejido conectivo intramuscular. Significa que está conectando todos esos componentes. Entonces, las fibras musculares como unidad funcional, por una parte, con cada contracción muscular, movilizan al tejido facial. Y por otra parte, cada restricción del sistema facial afecta al funcionamiento correcto del sistema muscular. Y aquí es donde a mí me gusta traerles un ejemplo muy concreto con el que me facilita mucho interpretarlo al tejido facial o a todo este sistema facial. Y es hacer una comparativa de la fascia. Hemos dicho que es un tejido que agrupa, conecta, ordena. Bien, entonces yo tengo un montón de componentes separados, necesito agruparlos y voy a presentarles para agrupar estas cosas dos bolsas, una bolsa rígida de cartón y una bolsa de tela de un tejido elástico. En esta bolsa rígida de cartón voy a poner las cosas y estas cosas se van a adaptar a la bolsa. Todo el contenido se va a adaptar al continente. Este continente es mi bolsa de cartón. Y voy a poner todo lo que quepa en esa bolsa y esta bolsa de cartón va a tener un límite. Al ser un tejido rígido, va a tener un límite. Una vez que yo llene esta bolsa de cartón, pierde totalmente su capacidad. Y si quiero mover lo que está dentro, tengo muy pocas posibilidades debido a la rigidez de ese continente. Pero por otro lado, tengo una bolsa de tela. Mi bolsa de tela tiene un tejido flexible. Es una estructura mucho más maleable. Yo voy a guardar todo mi contenido dentro de esa bolsa. Si me estoy olvidando de algo, a pesar de que mi bolsa está llena, puede expandir un poquito más y aumentar un poco su capacidad. Y si yo quiero mover las cosas que tengo dentro, lo puedo ir moviendo porque se trata de un tejido flexible. Así funcionan nuestras fascias. Si quiero mover el contenido de esta bolsa, se moviliza al sistema facial para la funcionalidad de la contracción muscular. Si tengo una bolsa rígida de cartón, va a afectar al funcionamiento correcto de todo el contenido de mi bolsa de cartón. No tiene esa flexibilidad. Entonces, en el trabajo que voy a ofrecerle a las personas, voy a tratar de que su cuerpo y su tejido facial responda como la bolsa de tela. Quiere decir que sea dinámico, que sea flexible, que esté nutrido, que esté hidratado y que me ofrezca la flexibilidad necesaria para que todos los músculos en su interior puedan tener una amplia funcionalidad y no estén sujetos a las restricciones del continente facial. Así es como llegamos a nuestro sistema de cadenas miofaciales. Todos los movimientos y posiciones estáticas del ser humano se realizan gracias a la acción conjunta de huesos, articulaciones y músculos según como lo hemos visto en la clase de estructura corporal. Tenemos la posición estática y tenemos la situación dinámica. Esta biomecánica global y funcional de nuestro cuerpo forman el sistema de cadenas miofaciales. Y vamos otra vez con la definición.
Esta es la definición de cadenas miofaciales. Una cadena miofacial es un circuito de continuidad, de dirección, de planos anatómicos por donde circulan las fuerzas organizadoras del cuerpo. De ellas se derivan tres principios. Es necesario que sea una continuidad sin interrupciones, por lo tanto, es una cadena. La continuidad será de la cabeza a los pies y es necesario también que puedan generar toda una coreografía del movimiento del cuerpo. ¿Y esto con qué se puede comparar? Con una cadena cualquiera. Un eslabón mueve a los otros y es un conjunto. No son músculos aislados, no son eslabones aislados, sino son un todo. El todo es una cadena. No es un músculo, es un todo. Para entender un poco mejor esto, como bien lo habíamos dicho ya en la propuesta de estructura corporal, el cuerpo obedece a tres leyes: equilibrio, economía de esfuerzo y confort. Esto lo entendemos como el no dolor. Todo lo que nosotros le propongamos al cuerpo, el cuerpo lo va a basar en equilibrio. Todo lo que le propongamos al cuerpo va a tratar que sea con el mínimo gasto calórico y el menor consumo energético. Por lo tanto, el cuerpo siempre va a procurar hacer economía de esfuerzo. Todo lo que le propongamos al cuerpo, el cuerpo lo va a tratar de transformar en confortable. Entonces, el cuerpo siempre va a responder a estas tres leyes y todo lo que nosotros le ofrezcamos, el cuerpo va a tratar de transformarlo según estas tres leyes. Lo vamos a entender un poquitito mejor a través de esto. Tenemos corporalmente un esquema fisiológico y un esquema adaptativo. En el esquema fisiológico, el equilibrio es prioritario según estas leyes del movimiento y las soluciones son económicas. Quiere decir que voy a tratar de que haya siempre el menor gasto calórico y que mi cuerpo siempre esté equilibrado. Y ya les voy a explicar un poquito mejor qué es lo que estoy logrando con esta imagen. Y en el esquema adaptativo, que es este, es curvado. Ya es más eh, eh, dependiente de cada uno. O sea que es más particular a la persona en sí misma y no tan global y generalizado. En donde la organización corporal va a tratar siempre no solo de lograr el equilibrio según las leyes del movimiento, sino que ese equilibrio va a tratar de lograrlo dándole prioridad al no dolor. Y elegí esta imagen porque es la que más representativa me resulta. ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas de nuestra vida en posición de sentados. Y aquí es donde me gusta muchísimo esta imagen porque me parece sumamente representativa. Este es un esquema fisiológico en donde, si se fijan, la línea de la gravedad cae al nivel de la línea de la gravedad que generalmente deberíamos tener para que estas leyes del movimiento, equilibrio, economía de esfuerzo y confort, sumándole el no dolor, se cumplan. Acá puedo mantener el equilibrio, tengo las fuerzas que se reparten, no caen netamente a nivel del sacro, sino que al estar con esta inclinación, esta silla ergonómica reparte las líneas de fuerza entre el sacro, la rodilla y los pies, sino que tiene disminución de la demanda energética del cuerpo
está equilibrado y acostumbrándonos a esta posición podemos estar con todo el confort necesario para el no dolor. En esta silla tradicional, que es la que usamos todos todo el tiempo, la gran mayoría del tiempo, fíjense cómo la línea de la gravedad está adelantada. Todo el peso del cuerpo recae directamente en el sacro. Entonces voy generando posturas que, además de mantener el equilibrio, hagan que no me canse de estar sentados y genere posiciones para llevarme al no dolor. Esto va a hacer que esté modificando permanentemente mi postura, me ponga hacia un lado, me ponga hacia el otro y termine siempre en una posición cómoda, que esa posición cómoda probablemente no sea compatible con una posición saludable y equilibrada, pero simplemente mi cuerpo le va a dar prioridad al no dolor. Y dentro de estas leyes del movimiento, le voy a dar prioridad a el confort. No estoy dolorido, entonces quiere decir que me acomodé en una posición, por más perjudicial que sea para mi cuerpo, estoy simplemente cómodo. Una vez que me acomodo en una posición, a través de estas leyes del movimiento, el cuerpo mismo se va a asegurar que yo sea el mejor en estar sentado. Bien, entonces así funciona el cuerpo. Me voy acostumbrando y el mismo cuerpo va a generar todas las adaptaciones necesarias para simplemente que yo mantenga el equilibrio y esté cómodo. Y cuando logre esa comodidad, me voy a encargar de tener economía de esfuerzo. No importa si es saludable o no, porque sabemos que estar muchas horas en esta posición sentado no es saludable, pero ya me acostumbré. Mientras no haya dolor, yo puedo seguir mucho tiempo sentado y voy a trabajar en economía de esfuerzo. Esta sería la posición ideal y esta es la posición a la cual me acomodo. Bien, esto es según las leyes del movimiento. Lo vamos a analizar también en virtud de las cadenas musculares que también están según las leyes del movimiento. El trabajo corporal va a tender a buscar una lógica en la ejecución del movimiento, la comprensión y el respeto de las estructuras según lo que demandan estas cadenas musculares. El cuerpo humano durante la bipedestación o posición de pie y durante la marcha está permanentemente luchando contra la gravedad. Esta lucha contra la gravedad nos lleva a mantener un equilibrio debido a la acción de una serie de músculos que se ponen en juego para que esto sea posible. Como habíamos dicho ya en clases anteriores, nosotros pasamos en la evolución de nuestro organismo desde que nacemos de la posición boca arriba del bebé a la posición boca abajo, al levantar la cabeza, al gateo, a sentarnos, a ponernos de pie, a mantener el equilibrio estático, estando de pie, porque el bebé primero se mantiene de pie. Cuando ve que más o menos puede controlar ese equilibrio, desafía a ese equilibrio y ese desafiar el equilibrio lo lleva a desequilibrarse para empezar a caminar. Y el caminar es una permanente pérdida del equilibrio y reequilibración. Entonces, por eso decimos que el cuerpo está en constante desequilibrio, que está basado en desequilibrio. Estoy en posición de pie, mantengo el equilibrio. Para caminar, pierdo el equilibrio para dar el primer paso. Me equilibro al apoyar el pie, pierdo el equilibrio para dar el siguiente paso, me equilibro al apoyar el pie y así es un movimiento cíclico
que lo tengo tan incorporado que no soy consciente de este proceso de desequilibrio y reequilibración constante. En este proceso señalamos varios puntos que son importantes, como por ejemplo la línea de la gravedad. Esa línea de la gravedad la voy venciendo eh, a medida que voy avanzando en este proceso. El peso de la cabeza es lo que me va llevando a eso. Por ejemplo, estoy sentado, cualquier persona que está sentada se queda dormida. ¿Qué es lo primero que pasa? Cae la cabeza. Eso debido al peso de la gravedad y a esa pérdida de equilibrio. Ese desequilibrio anterior, alto y bajo, tensa las fascias posteriores de la espalda, por supuesto, formando la cadena estática posterior, que tiene cualidad de economía, según las leyes del cuerpo, y propioceptividad para el reequilibrio por los paravertebrales. Quiere decir que al avanzar, al caminar, el cuerpo interpreta que me estoy cayendo hacia adelante. Se activa inconscientemente, propioceptivamente, porque hay un estímulo interno que dice, te caes. Se activa la espalda como para volverme hacia atrás, como si me dijese, no te caigas. Entonces se activa y me reequilibra. Y otro de los puntos importantes son estos factores estáticos que tenemos a la espalda, que es lo que les acabo de explicar, que se oponen a este desequilibrio que está tendiendo a que yo me caiga hacia adelante, para que en el proceso de caminar no me caiga hacia adelante por este desequilibrio según que estoy superando esta línea de la gravedad, me frenan estos músculos paravertebrales y me ayudan a no caerme hacia adelante y volver a reequilibrar mi postura. Con esto vamos a intentar entender que el concepto de cadena muscular es funcional, no es anatómico. O sea que lo más importante dentro de esta comprensión de las cadenas musculares es entender la función y no los músculos, las estructuras y todos los componentes anatómicos que venimos analizando, que si bien son sumamente importantes, me tiene que llevar a entender la funcionalidad de todo este conjunto. Las cadenas se combinan entre sí para satisfacer el control postural y se acompañan de relaciones funcionales tan marcadas que nos permiten considerar a todos los músculos de una cadena como si fuera uno solo. De nuevo, hablamos de muchos eslabones de una cadena. Hablamos de muchos músculos de la cadena. Entonces, esos músculos forman un todo. No son aislados. Un eslabón solo no me dice nada. Un eslabón seguido de otro, de otro, de otro, de otro, me muestran una cadena. Toda acción en un lugar de la cadena tiene una repercusión inmediata a distancia sobre otros componentes de la misma cadena. Entonces, somos un todo. No podemos simplemente hablar de músculos o hablar de una función aislada. Somos un todo y eso es lo más importante de entender este concepto. Para eso podemos armar un mapa de las diferentes cadenas miofaciales que, a pesar de que forman un todo, tienen como algunas diferencias que lo pueden llevar em, a manifestar a través de diferentes
de diferentes intenciones, de diferentes ejecuciones, sin dejar de lado el hecho de ser un todo. Y acá hemos separado por colores para diferenciar algunas acciones y la gestión que tienen algunos músculos en virtud de funciones más específicas de acuerdo a la participación en determinadas cadenas. Y así ya tenemos en el anterior en los tipos de cadena. Tenemos una cadena doble, inspiración-expiración, que son dos, como si fuese un dos en uno. La cadena de extensión, que es la que vemos acá en violeta. La cadena de flexión, está acá, bueno, se la ve anaranjado y el dibujito está en amarillo. La cadena de apertura, que se la ve acá en verde, y la cadena de cierre, que se la ve acá en un celeste. Y acá vemos un poco el sentido de estas cadenas y su distribución. Esta organización que se hace de las cadenas para facilitar su estudio, para facilitar su entendimiento y para facilitar la funcionalidad, eh, para lo que se la distribuye de esta manera. Tenemos dos cadenas profundas y cuatro cadenas superficiales. Y a su vez tenemos cuatro cadenas consideradas sagitales y dos cadenas consideradas frontales. Y así vamos viendo cómo se separan por un lado así y por el otro lado así, para que podamos entender que no es tan fácil disociar. Siempre hay algún tipo de asociación, siempre hay algún tipo de conjunción, de alguna manera siempre se ve plasmado un trabajo en equipo. Hablando de las dos cadenas profundas, podemos encontrar que tenemos la cadena de inspiración y la cadena de expiración, que a la vez son dos en una. Si hablamos de las cuatro cadenas superficiales, tenemos la cadena de extensión, la cadena de flexión, que junto con la de inspiración y expiración forman las cadenas sagitales. Quiere decir que el reconocimiento, la identificación, la vamos a hacer con una mirada de perfil. Ahí vamos a identificar mejor a estas cadenas observando desde el perfil. Y para completar las cuatro superficiales tenemos la de apertura y la de cierre, que a su vez son cadenas frontales. Quiere decir que para su identificación e interpretación, la mirada que vamos a hacer de ellas es ya sea de frente o en el dorso, ¿sí? Generalmente de frente según la posición anatómica de referencia. Entonces, por eso se llaman cadenas frontales. Ahondando un poco en esta clasificación de las cadenas, tenemos las cadenas superficiales y las vamos a subdividir a la vez en cadenas dinámicas. Las cadenas dinámicas son la cadena de extensión y la cadena de apertura. Están compuestas por músculos con predominio dinámicos, responsables fundamentalmente de los movimientos que llevan a la extensión del cuerpo, los segmentos que hacen extensión y a la extensión global del cuerpo, a los movimientos de abducción o separación y a movimientos de rotación externa, sobre todo a nivel de los brazos. ¿Sí? Entonces, los movimientos de extensión y de apertura, todo lo que me lleven a la expansión corporal, al crecimiento y a la, a la ampliación corporal, son estas cadenas superficiales denominadas dinámicas, de extensión y de apertura. En estas, en
en esta secuencia de músculos, en estas cadenas específicamente, vamos a procurar aumentar las prestaciones de fuerza. Por ejemplo, en músculos, según la cadena de extensión, en los paravertebrales, esto es el predominio. No significa, como habíamos hablado en otras clases que ya hemos dado, que no siempre se trabaja de una o de otra manera si no hablamos de un predominio. Entonces, el predominio de las prestaciones de fuerza se va a dar en los músculos según la cadena de extensión, en los paravertebrales, en el glúteo menor, en el semitendinoso, en el semimembranoso, en el sóleo y en la fascia plantar. Y así es como vemos, según la cadena de apertura, de extensión, el recorrido de estos músculos casi por completo. Bien, con respecto a la cadena de apertura y con un predominio de trabajo en el incremento de las prestaciones de fuerza, en el trapecio, en el serrato, en los oblicuos, en los pelvitrocanterios, en el bíceps femoral, en los peroneos y en el gemelo externo. Estos son los grupos musculares en donde vamos a trabajar un predominio de las prestaciones de fuerza. No significa que no vamos a hacer otras cosas, sino, reitero, es el predominio. Dentro de las cadenas superficiales también nos encontramos con cadenas estáticas. Las que acabamos de nombrar son cadenas dinámicas. Estas cadenas estáticas son las cadenas de flexión y la cadena de cierre. Son músculos cuyo predominio es estático. Son más posturales, son más de cierre, por eso son de flexión y de cierre, más de retracción. Son los responsables de atraer los objetos hacia sí gracias a movimientos de flexión, aducción y rotación interna. Todo lo que me lleve hacia adentro y hacia abajo. Bien, entonces vamos viendo cómo abarcamos todo el cuerpo. Extensión, apertura, despliegue, crecimiento, alargamiento. Y ahora vamos a flexión, al cierre, al abajo, al encogimiento, según estas cadenas de flexión y de cierre. Como hay una retracción, hay un cierre, en estas cadenas el predominio del entrenamiento va a ser de flexibilidad, porque si estoy todo el tiempo en flexión, en cierre, en encogimiento, voy a tender a la rigidez. Entonces necesito tener un equilibrio entre la cadena de apertura y de expansión con respecto a la de flexión y de cierre. Si yo logro ese equilibrio, voy a estar nuevamente funcional y saludable. Este predominio de entrenamiento de la flexibilidad según las cadenas de flexión y de cierre se lo voy a dar a músculos como el pterigoideo, el ioideo, paso por el recto abdominal, el periné, los aductores, gemelo interno y el aductor del primer dedo. Es como si fuesen los músculos más importantes dentro de esta cadena de flexión que me lleva a tener alguna alteración en esta cadena debido a la falta de flexibilidad. Y en el caso de la cadena de cierre, esto lo voy a implementar en músculos como el macetero, el esternocleidomastoideo, el pectoral mayor, el oblicuo, el dorsal, el tensor de la fascia lata y los tibiales. Esto es lo que va a terminar siendo un indicador de mi equilibrio corporal y funcional.
Y por último, dentro de este grupo de cadenas, vamos a ver las cadenas profundas. Las cadenas profundas las vamos a subdividir en estáticas superiores que se encuentra en donde encontramos la cadena de inspiración y la cadena de expiración, es decir, la cadena respiratoria. Son cadenas que trabajan en conjunto, son sinérgicas. Recuerden que habíamos dicho que lo sinérgico significaba que había una interconexión coordinada e interdependiente con acción antagónica. Entonces, ¿qué significa? Sinérgicas que coordinan entre sí y antagónicas porque cuando uno sube, la otra baja. Cuando este baja, el otro sube. Entonces son antagónicas, hacen lo contrario de manera conjunta, de manera equilibrada. Entonces, las cadenas estáticas superiores son cadenas sinérgicas, interdependientes, con acciones antagónicas. Cuando inspiro, la cadena expiratoria hace lo contrario. Cuando exhalo, hace lo contrario la cadena inspiratoria. Entonces, la cadena inspiratoria es posterior y la expiratoria es anterior. ¿Qué significa? Dentro de esta sinergia y antagonismo, quiere decir que cuando inspiro, crezco y expando. Cuando exhalo, suelto y me encojo, me cierro. Entonces, hacemos movimientos exactamente contrarios, pero coordinados. Mientras uno hace una cosa, el otro hace otra cosa. Y estas eh, cadenas son la base del funcionamiento de nuestro cuerpo porque se trata de la cadena respiratoria en su conjunto. Son, como habíamos planteado, antagónico-sinérgicas y comparten las mismas estructuras, hacen lo mismo, pero de manera contraria. ¿Y estas estructuras cuáles son? Etmoides, largo del cuello, el transverso espinoso con todos los componentes espinales, la fascia mediastínica, el diafragma, fundamental porque es cadena respiratoria y ya habíamos hablado en clases previas que el diafragma es el protagonista fundamental e ineludible de la respiración, pero como consecuencia también hace un trabajo el transverso, el psoas, el periné, el cuádriceps y algunos otros componentes más. Estas cadenas estáticas superiores que habíamos dicho que forman en su conjunto la cadena inspiratoria, tiende a sufrir una gran sobrecarga en personas sedentarias por su naturaleza tónica. ¿Qué era su naturaleza tónica? Como habíamos visto en la clase de estructura corporal, tenemos músculos tónicos que simplemente nos ayudan a mantener la postura. Esos músculos tónicos se fatigan, no son tan fácilmente fatigables, pero se agotan y tienen una mayor tendencia a la sobrecarga en estadios de sedentarismo. Entonces, es muy importante en personas sedentarias profundizar el trabajo en la cadena inspiratoria, porque al respirar muy poco, no es que respiro poco porque respiro normal, porque ya hemos hablado antes de que la respiración es una función vital, sino que tengo poco estímulo al diafragma. En personas sedentarias tengo un diafragma tenso, tengo un diafragma que tiene poca flexibilidad, tengo un diafragma con un exceso de tono. Entonces necesito soltar tanto el diafragma como muchas de estas estructuras que se tensan debido a la falta de estimulación. Y si nos ponemos a analizar
será tendrá la misma funcionalidad un diafragma de una persona sedentaria, de una persona que hace alguna actividad que demande una gran respiración, que tenga una gran demanda respiratoria, como las actividades aeróbicas. Seguramente no, porque esta mayor demanda respiratoria que tienen las actividades aeróbicas obligan a que el diafragma se mantenga flexible, porque la respiración promovida por el ejercicio activa un montón de mecanismos internos que deben volverse funcionales para cumplir con las demandas que esa actividad le está realizando a la persona. Entonces, dentro del trabajo que podemos hacer para estimular esta cadena inspiratoria y mejorar la postura, que volviendo acá tengo pocos requerimientos de esta movilización a nivel respiratorio, estoy involucrando todo esto y algunas cosas más, como por ejemplo el cuadrado lumbar, que podemos o no involucrarlo dentro de la estructura global del compuesto transverso espinoso, aunque esto tiende a ser un poco más de referencia a todos estos pequeños musculitos que van de una vértebra a la otra, o de una vértebra saltando la otra, o de una vértebra saltando dos hacia arriba, hacia abajo, y toda la acción a nivel eh, postural, específicamente de la estructura de la columna. Entonces, para estimular todo esto, vamos a incluir en lo postural, a través de la respiración, ejercicios de relajación escapular y de hombro, según lo hemos visto en la clase de estructura corporal y cintura escapular, una mayor visualización y corrección de la higiene postural. Podemos trabajar la expansión de nuestra caja torácica, palpando y tomando conciencia de la capacidad de movimiento de la parrilla costal, etc. Los músculos tónicos de estas cadenas tienen una mayor predominancia de fibras lentas tipo 1 rojas, tienen gran resistencia muscular, pero también tienen una gran tendencia a la sobrecarga y al acortamiento muscular. Entonces, si no se entrenan los músculos respiratorios, todas estas estructuras se vuelven rígidas. Con respecto a la cadena expiratoria, en la expiración podemos decir que las primeras costillas, las 6 primeras, descienden, luego las últimas 6 costillas, y finalmente se hunde un poco el vientre. Tenemos que tratar de educar en la respiración. Respirar adecuadamente nos permite ganar esta elasticidad del diafragma de la que hablabas recién, liberar algunas tensiones de todas estas estructuras encadenadas que hacemos referencia a través de estas cadenas, liberar algunos bloqueos emocionales conectados al diafragma. Lo vamos a profundizar un poco más cuando tengamos nuestra clase de neurorespiración, pero sabemos que respirar nos ayuda a soltar algunas tensiones corporales. Y así es como tenemos estas cadenas estáticas posteriores, que hemos dicho que son profundas y son de trabajo en conjunto. Entonces, cuando empezamos a trabajar en nuestras pausas, ¿cómo vamos a armar nuestras pausas? ¿Qué vamos a incluir en nuestras pausas? Un trabajo integrado, somos un todo, y equilibrado de musculatura tónica y musculatura fásica. O incluso vamos a trabajar un poco más en la musculatura fásica si vemos que hay alguna descompensación muscular, o al revés. Vamos a tratar de hacer un mayor estiramiento
y una mejor propuesta de relajación en general, pero especialmente cuando veamos que hay musculatura implicada, así como de las principales cadenas tónicas. La musculatura tónica, vamos a indicar que debe seguir entrenando y la musculatura fásica debe seguir estirando. Cuando hemos visto la clase de estructura corporal, hemos hablado de que la musculatura tónica tiene que tener un predominio de flexibilización porque su naturaleza tónica lo hace que acumule contracturas en algunos casos. Entonces el predominio de trabajo va a ser en flexibilización, pero debe seguir entrenando, no es que solamente la vamos a relajar. Y por el contrario, la musculatura fásica, que en su naturaleza de flacidez ante la falta de entrenamiento, necesitamos entrenarla para contrarrestar esa flacidez, pero no significa que solamente la vamos a entrenar en sus prestaciones de fuerza y de tonicidad, sino que también la vamos a seguir estirando. Siempre vamos a buscar, a pesar de que tenemos diferencias de musculatura y diferencias de necesidades según el tipo de musculatura con la que nos encontramos, y el predominio de trabajo, siempre vamos a buscar el equilibrio. Y eso es lo fundamental. Y por ejemplo, cuando decimos acá que vamos a procurar según la musculatura implicada, lo que vamos a hacer es identificar según la gente que tenemos enfrente. Por ejemplo, dentro de nuestras pausas nos podemos encontrar, como ya me ha pasado en muchas ocasiones, con gente que trabaja, por ejemplo, en laboratorio. ¿Cuál es la postura que asume en el laboratorio? ¿A qué postura el cuerpo se termina acomodando para obedecer a estas leyes del movimiento, brindarle equilibrio, brindarle economía de esfuerzo y brindarle confort y que deje de doler? Entonces, en esa postura en donde se hacen algunos análisis al microscopio, el cuerpo se termina acomodando. Que se haya acomodado y que deje de sentir dolor, ¿significa que es una postura saludable? No, todo lo contrario. Significa que quizás esté aumentando el vicio de esa postura poco saludable por estas leyes del movimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contrarrestarla, sabiendo qué musculatura está implicada en ese vicio postural y darle lo contrario para mantener el equilibrio. ¿Qué más vamos a incluir en nuestras pausas? Estiramientos, relajación de las cadenas musculares tónicas. Atención, miro, observo, corrijo, genero, eh, genero propuestas. Atención y corrección a los hábitos posturales, antes, durante y después de las sesiones. Analizo, ya sé que estoy hablando de gente en el laboratorio, hablamos un poquito de esa postura para hacer los análisis, la postura bajo el microscopio. Hago este paralelismo a lo que propongo en mis clases y doy alguna tarea, como digo siempre, alguna tarea para la casa, para después de la sesión. Que cada uno pueda aprender lo que le estoy ofreciendo y que pueda autogestionarse. Ya sé qué es lo que puedo hacer para dejar de tener el dolor de cuello y hoy he pasado varias horas con la mirada puesta en el microscopio, entonces voy a hacer algunos ejercicios que me contrarresten todo este tiempo que he pasado en determinada postura. Vamos a procurar incluir un ejercicio para zonas musculares olvidadas que tienen relación con una buena postura y con la buena salud. Voy a tratar de detectar esas descompensaciones musculares, qué musculatura tónica está hipertónica, qué musculatura fásica está muy debilitada y
voy a tratar de informar lo que estoy viendo y si es necesario recomendar alguna intervención de algún otro profesional. Por ejemplo, estoy notando que tenés alguna dificultad a nivel cervical, como hemos visto en las primeras clases. ¿Por qué no vas a ver al oftalmólogo? Quizás estés con algún problema visual y eso te está afectando tu postura, sobre todo en la repercusión a nivel cervical. Estoy notando esta posición, esta postura a nivel cervical. ¿Tenés bien tu boca? ¿Está saludable tu dentadura? ¿Te falta alguna pieza dental? ¿Bruxas de noche? ¿Por qué no haces una visita a tu odontólogo que te controle, que te diga si estás bruxando, que te analice, que te ponga alguna placa de relajación? Bueno, ya sabrá el odontólogo, por supuesto, que te revise, que vea el desgaste que tenés en tu dentadura para saber si ese desgaste no está producido por el bruxismo, porque hay una repercusión de todo eso a nivel de tus cervicales. Por más ejercicio que yo le ofrezca, no voy a poder darle una solución si no vamos al problema de raíz. Entonces podemos hacer esta sugerencia o esta recomendación hacia otro profesional, porque yo le puedo hacer esa recomendación, pero no puedo hacer nada por su dentadura. Si me dice, sí, tengo bruxismo a la noche, ya me pasa esto, yo no puedo hacer nada con ese bruxismo porque no es mi especialidad, no sé hacer placa de relajación, no sé cuánta carga están recibiendo esos dientes. Eso lo sabe el odontólogo, él es quien va a hacer esos análisis y va a determinar qué tipo de placa de relajación, cuánto tiempo eh, y todo lo demás, cosas a las que yo no puedo más que hacerle una recomendación. Y si lo hace, va a mejorar aún más la intervención que yo pueda hacer, porque yo voy a poner una curita, pero no voy a terminar de curar si no hago esta recomendación y no vamos a la raíz del problema. Eso entre varios ejemplos que podemos ver y analizar. Entonces, si veo alguna cosa que excede a mi capacidad, a mi conocimiento, puedo hacer esta recomendación con el profesional idóneo para eso que creo que está sucediendo. Quizás esté equivocado y vaya al dentista y diga, no, 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 está perfecta tu dentadura, no tenés, em, no te faltan piezas dentales, no tenés ningún problema, no estás bruxando, no tenés desgaste, no tenés absolutamente nada. Vaya al oftalmólogo, le diga, tu vista está perfecta. Bueno, podemos seguir trabajando tranquilamente. Entonces, hablamos de funcionalidad, hablamos de flexibilidad. La flexibilidad me ayuda mucho con la funcionalidad y podemos concluir que la verdadera flexibilidad y la verdadera funcionalidad puede ser alcanzada solamente cuando todos los músculos son uniformemente desarrollados. Hasta aquí hemos llegado nuevamente con esta clase de cadenas miofaciales. Una vez más, les dejo acá el número de contacto para que puedan libremente hacerme las consultas que consideren necesarias una vez que vean estas clases y voy a responderles con gusto. Muchas gracias por estar acá y nos encontramos en una nueva clase. Muchísimas gracias.